no lo que queramos nosotros, tu querer, que derrames tu Santo Espíritu, que te amemos en todo esto que vamos a tener, que lo guardes en nuestro corazón, que sirva para muchas almas. Y te pedimos por esta segunda reunión que vamos a tener para compartir del acompañamiento espiritual, para llevar a las almas a la santidad. La reunión anterior, tú nos mostraste, Madre, que esto es un don, que hay que pedirlo con intensa oración, con prolongada oración. Por eso nos unimos a esa oración que debemos hacer, para que el cielo nos regale la gracia de ayudar almas, nos regale la gracia de aconsejarlas, de llevarlas a Cristo, de ayudar a encontrar la luz divina que se necesita para ellas, la gracia de la liberación, de la sanación, todo lo que necesitan las almas. Hoy te lo pedimos, Madre Santísima. Sabemos que por más que podamos estudiar, si la gracia no nos asiste, como dice la palabra de Dios, en vano estamos construyendo. Asístenos, Señor, ilumínanos, Espíritu Santo, danos todas las gracias para santificarnos con este apostolado y todos los carismas para realizarlo, ayudarle a las almas, todo lo que necesitemos te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchachos, ¿quién recuerda qué fue lo último que meditamos? O hace un pequeño resumen para que vamos a dar inicio. Y me disculpan la hora, yo estaba con problemas para poderme conectar, incluso todo el día he tenido como fallas en el internet, entonces me disculpan, me demoré mucho para poderme conectar. ¿Quién puede ayudarnos con un pequeño resumen? Así como muy general. Puntos claves que vimos. A ver, alguien que me ayude. Todos son nuevos. Entonces, por ejemplo, Angelita o Adriana tomaron nota, creo yo que las vi la clase pasada. Sí, como Dios. Nadie como Dios. Bueno, Angelita, dale. Bueno, yo lo que comenta es que obviamente no me escucha. Sí, sí, dale. No te escucho como bien, Angelita. Dale. A ver, aquí. Ah, Se te corta. no. A ver, vuelve a hablar. Dios. Angelita. No, otra. Entonces, bueno, otra persona que nos ayude con un resumen. Breve, muy sintético. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, muchachos. Bueno, algo de lo que me acuerdo que estábamos hablando la vez pasada, que Osquitas nos hablaba y nos la reiteró muchas veces, es de la oración que debemos de tener con Jesús, de esa relación estrecha que debemos de tener con Jesús, que debe ser una oración profunda, una oración íntima, una oración prolongada con Jesús, que si bien, como decía ahorita Osquitas, es un don que hay que pedirle al Señor con todo el corazón, pedirle el don de discernimiento de espíritus, el don de liberación, el don de consejo, que es algo que lo tenemos que pedir al Señor, pero en una oración profunda y prolongada. Si nosotros no tenemos, hoy estaba hablando con Sebas y él me decía algo impresionante acerca pues del Evangelio de San Juan, ¿cierto? Si no estamos unidos verdaderamente a esa vida, que sería esa oración profunda y prolongada con el Señor, entonces no vamos a poder recibir lo que esa vid nos quiere dar, ¿cierto? Después eso era más que todo, y también hablamos de los tipos de sanación, de que no siempre una persona, pues, si Dios nos pone que nosotros seamos los medios, por decirlo así, si Él intercede a través de una persona,
En este caso, nosotros que estamos en la misión de María Auxiliadora, y la persona viene a nosotros para que le podamos ayudar y eso, y ella iba al Santísimo, no debemos decirle como que no, devuélvase al Santísimo, vaya allá que el Señor allá la va a sanar. ¿Por qué? Porque Dios sana de diferentes maneras, y una de esas maneras es este ministerio de sanación. Bueno, ¿qué más? Bueno. Sí, eso ya. Bueno, Osquitar dijo una frase que fue muy profunda y muy bonita también, ¿cierto? Que era, la hija de la oración profunda es la oración prolongada. Y no solamente en la oración nos hablaba Osquitar, sino también en la parte de la formación, que nos debemos formar, que debemos leer cosas de formación de la conciencia, de mirar nosotros también cómo es nuestra conciencia, ¿cierto? Si es laica, farisaica, si hay una recta intención, si tenemos una conciencia recta, que todas estas cosas las debemos de ver primero para nosotros, para poderle ayudar a otros. Algo que también me impactó mucho de lo que Osquitar habló fue de los acompañamientos, como sea nuestra cercanía con Jesús y como nosotros nos abramos al acompañamiento, así las almas se van a abrir también con nosotros, que muchas veces no nos preguntamos por qué una almita no se abre, por qué se va a un acompañamiento, por qué la persona no vuelve, o por qué nosotros no hacemos más por eso, y es porque nosotros mismos no nos abrimos en el acompañamiento. Y pues yo como le voy a pedir a un alma que se abra en un acompañamiento cuando ni siquiera yo mismo lo hago, ¿cierto? No vemos el efecto de ese acompañamiento, que es a través de la persona que nos lo está haciendo. Dios le ha dado las gracias, le ha dado la herramienta, le ha dado el Espíritu Santo para que nos hable a nosotros. Si nosotros no creemos en Él, pues ¿cómo vamos a ir a hacer un acompañamiento, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ir a ayudar a una persona? Y lo otro también es que nosotros le debemos de pedir al Señor en la oración de que libere esas almas, de que las ayude, de que las sane, no solamente llegar ahí y ya ser amigos del Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, Angelita, yo creo que tú estás teniendo problemas con tu internet. Yo le escuché perfecto a Adri. Bueno, a ver, puntos importantes para esto, para los que se conectan pues por primera vez. Tomemos nota, que veamos esto como un curso, va a ser muy espiritual y va a haber mucho tema desde la experiencia de pronto, que aportemos, es muy importante. Por ejemplo, hoy que veo a Wilcito, no sé si él esto la vez pasada, pero muy bueno si va interviniendo también, Giovanni, y bueno, aquí mucha gente que ya han tenido pues como experiencia en estos temas, que tratemos de nutrir también el aprendizaje con preguntas. Vamos a ir reflexionando unos puntos y vamos a ir comentándolo y bueno, a irlo poniendo un poquito en tono a lo que nosotros vamos haciendo desde María Auxiliadora principalmente. Bueno, sobre todo la reflexión y más bien lo que queremos profundizar es en el acompañamiento, pero en todo, cómo debe prepararse uno, cómo lo debemos realizar, también cómo lo debemos vivir, qué aptitudes debemos tener, qué gracias debemos pedir, la humildad con la que se debe hacer todo esto, más no los puntos como más de criterios logísticos que siempre hemos tenido. Eso no es lo que va acá, sino un poquito a tratar de profundizar y de mejorar cómo hacer nuestro acompañamiento. Entonces, bueno, vimos la reunión pasada que Dios obraba a través de los hombres. Y aquí vemos, dice, de la misma manera San Pablo le ayudará a un discípulo del Señor en el momento de su conversión. ¿Qué he de hacer?, pregunta San Pablo. Eso está en Hechos 22. Le pregunta, el Señor responde, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Jesús no le manifiesta sus planes directamente, a pesar de que se le ha aparecido y le ha hablado. Por el contrario, escoge a uno de aquellos primeros cristianos llamado Ananías y le encarga que sane de su ceguera al apóstol y le comunique la misión que ha de llevar a cabo. En el Nuevo y en el Antiguo Testamento, no, Matías, disculpen, hasta que predican. En el Nuevo y en el Antiguo Testamento podemos observar la gran desconfianza
que deposita Dios en aquellos a quienes encomienda la tarea de orientar a otras personas. En ocasiones le confía dirigir a almas llamadas por Dios a cimas muy altas. Hay un comentario aquí. El Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe, de discernimiento, dirigidos a este bien común que es la oración, la guía de almas. Aquellos y aquellas que han sido dotados de tales dones son verdaderos servidores en la tradición viva de la oración. Por eso el alma, que quiere avanzar en la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe considerar bien en qué mano se pone, porque según el maestro, así será el discípulo. Digan esa frase tan tremenda de San Juan de la Cruz. Según el maestro, así será el discípulo. Según es el padre, será el hijo. Y no solo el director espiritual o la persona que dirige almas debe ser sabio y prudente, sino también experimentado. Si el guía espiritual no tiene experiencia de vida espiritual, es incapaz de conducir por ellas a las almas que Dios en todo caso llama e incluso no las comprenderá. Todo esto lo dice San Juan de la Cruz. Entonces aquí hay puntos muy importantes. Primero, qué importante el acompañamiento. Retomamos un poquito lo que hablamos la charla anterior. Qué importante el acompañamiento que Dios, incluso misteriosamente apareciéndosele a San Pablo, no es él quien le guía para mostrarle que eso es la dirección espiritual, el acompañamiento fraterno. No es Jesús mismo quien le dice qué debía hacer, sino que lo lleva donde un hombre, Ananías. Y esto es bíblico, eso está en los Hechos de los Apóstoles. Y Pedro va allí enceguecido, y Ananías es el que le ayuda a quitar esta ceguera, es el que le ayuda a encontrar a Pedro, le ayuda a encontrar la iglesia, es el que le ayuda a encontrar el bautismo, los sacramentos. Entonces, en esto tenemos que entender que es un querer divino, el obrar de Dios a través de los hombres. Y miren qué tenaz. Lo que dice San Juan de la Cruz, nosotros debemos ser guías para enseñar la oración, tener paciencia en las personas, la persona que se exaspera, el que acompaña y se desespera acompañando. Mire lo que dice San Juan de la Cruz, ¿qué le pasa? No tiene experiencia, se desespera porque no tiene experiencia. Para eso se necesita experiencia. Ahora, estamos en un momento de crisis que nos toca pedirle a Dios una experiencia rápida. Y por eso nosotros, el ideal en una misión como estas, siempre es uno llegar y mirar a poder hacer. Por eso hay personas que esperan un poco para poder atender. Lo ideal, una misión con María Auxiliadora siempre será que una persona entre primero a otra misión para que tenga experiencia en el carisma, por lo menos, en otros apostolados, y ya luego venga con experiencia. Este sería el ideal. Pero obviamente, por muchas circunstancias, no estamos en la época de más evangelización en el mundo y donde llegan las almas más virtuosas y buenas a la conversión, sino que llegamos muy deteriorados, entonces se necesitan procesos. Pero miren lo que dice San Juan de la Cruz tan importante. Eso es un ministerio de gracia, pero aquí le mezcla experiencia. La experiencia es muy importante. No lo es todo, pero es muy importante. Rodri esto siempre nos lo ha dicho en las palabras de un caso te prepara para otro caso. Cuando tú atiendes un caso, vas tomando elementos de ese caso que te van a ayudar para un caso posterior. Y así sucesivamente, el caso que viene después tendrá otros elementos que te van a ayudar para otro caso posterior. Y nosotros tenemos que ver de la parte divina que esta experiencia es también planeada por Dios, y Dios nos va poniendo los casos que vamos necesitando en el momento. Cada momento nos llega el caso que podíamos atender, o que necesitábamos hacer un acto humilde de decir, no, yo con este caso no puedo. En fin, pero esto también es parte del plan divino. Pero es importante la experiencia. O sea, aunque nosotros decimos, no sabemos nada de esto porque un alma es un misterio distinto a otro alma. Entonces en esto ahí todo el mundo queda sabiendo nada. Sí es cierto que cuando vamos a ayudar,
puede haber elementos de la experiencia que hemos tenido, de los casos que hemos visto ayudar o de los casos que hemos ayudado para ayudar a otras almas. Creo que es en el libro de María Valtorta, alguna vez leí que la Virgen decía que el ministerio de las almas se aprende en el libro de las almas. ¿Qué es el libro de las almas? Atender casos. Atender casos, porque ahí también uno entra en una dualidad. Bueno, yo casi no he atendido casos, entonces no puedo atender. Pues que si no empiezo a atender, cuando cojo experiencia. Entonces es tener como el equilibrio. Creo que en cuanto a nosotros nos aplica muchísimo el tema de que tenemos que tener sobre todo muy buena experiencia en el carisma. Yo veo que de las cosas complejas en María Auxiliadora es cuando nosotros nos llega una persona que ha venido de una comunidad distinta y ha visto todo esto distinto. Y no digo que no se pueda, digo que es complejo porque una cosa es uno entrar a este apostolado sin saber nada en cuanto a la experiencia. Entonces uno entra como un vaso. Si el vaso está vacío, pues para Dios lo único que le queda es llenarlo. ¿Y de qué lo va a llenar? De cómo se hacen lazos. Todo va a ser de esta agua. La cuestión es que cuando una persona viene a veces de otra comunidad, es complejo porque ya viene con un montón de cosas en la cabeza, ideas, actitudes que otras personas han tenido a la hora de atender casos. Entonces ya el vaso no nos viene vacío, sino que nos viene lleno de otra agua. Entonces va a haber una mezcla ahí de aguas, que uno cómo purifica eso, porque obviamente si nosotros vamos a hacer las cosas en lazos de amor mariano, hay que hacerlas con el carisma de lazos de amor mariano, con nuestros criterios, con nuestra, digamos, el espíritu como ha suscitado el carisma apostólico y de sanación y liberación dentro de lazos, porque dentro de muchas comunidades habrá carismas de sanación y liberación y habrá formas de hacerlo y habrán muchas muy buenas, muchas mejores, pero nosotros tenemos una propia que Dios ya nos ha mostrado que funciona, ya nos ha mostrado el Señor que es eclesial, nosotros estamos muy fundamentados en Santo Tomás de Aquino y en prácticas de la iglesia, no hemos inventado nada aquí pues que no exista, pero sí requerimos un poco de experiencia en este carisma de lazos de amor mariano para nosotros poder realizar nuestro apostolado. O sea, en alguna parte podrán decirle muy libremente a la gente de divórciese o sepárese de su esposo. Para nosotros eso es un tema delicado que no se puede definir tan fácil en un simple acompañamiento. Nosotros somos muy delicados con esa parte moral, somos muy delicados con el fuero interno. Y bueno, hay muchas cosas y sobre todo... Entonces, también es muy importante que nuestro carisma va muy de jalar a la gente desde el amor. Eso no siempre nos lo ha insistido Rodri. Es mejor conquistar, atraer, motivar, enamorar. Nosotros no hacemos un apostolado de choque de entrada. Entonces nuestro apostolado no es un apostolado de choque, donde nosotros entramos y la fuerza y lo duro. Y yo sí, aquí quiero pues también aprovechar esto para que nos revisemos en esto, hombre. Ellos, a ver, hay misioneros que uno le dicen, hermano, predica tal tema, pero no des palo, enamorada, no son capaces. Entonces, hombre, eso es muy cuestionable en nosotros, porque las formas de Rodri han sido de atraer, de enamorar. Yo se los digo por la fortuna que uno ha tenido de a veces compartir con él. Jamás Rodri a mí me ha preguntado en la vida si yo he hecho el rosario todos los días o no. Pues yo hago mi rosario todos los días. Jamás me pregunta pues, cosas muy puntuales, pues como para estar revisando y encima. Pero obviamente sí está como buen acompañante espiritual revisando el alma, mirando que uno esté enamorado, que uno esté encendido, que uno esté siguiendo a Cristo, que esté haciendo todo esto con amor y trata de conquistar. Habrá unos momentos donde uno necesite su golpe,
pero nuestra forma de ayudar almas es primero el amor, porque las almas sufren desamor. Aquí hay una dualidad muy, muy tremenda que hay que pedirle discernimiento a Dios. Yo creo que hace parte de esto que nos pide experiencia San Juan de la Cruz, y es esa cosa que estamos aprendiendo, ese punto medio entre que nos llegan almas que no saben qué es el amor, no lo han podido vivir, han tenido situaciones familiares que su familia no le ha mostrado qué es amor, pero también esto los ha llevado a ser muy flojos. Entonces uno dice, entonces aquí esto cómo es, hay que exigir por esa parte donde está flojo, porque eso también es amor, pero siempre motivando, siempre atrayendo, siempre conquistando. Ya si esto no funciona, pues nos vamos a una segunda medida que es un poquito más la fortaleza, el rigor, la guerra, la batalla, un poquito más de agresividad, pero siempre nuestros acompañamientos tienen que ser de atraer, conquistar. Esto es algo muy lindo. Yo hace, no sé, la penúltima vez que me confesé, me decía el padre una cosa muy, muy tesa. A mí me exhortó, me decía el padre, bueno, aquí va a revelar un pecado público, qué barbaridad. Me decía el padre, mi hijito, el mal genio no sirve para nada. Las rabias no sirven. Míreme la edad, soy un viejito. Nunca me funcionó enojarme. Nunca saqué fruto. Perdí mucha gente. No te metas por ahí, eso no funciona. Te lo aseguro, te enojas, te tenés que confesar y no le sacas fruto. Es mejor primero la amabilidad, la dulzura, el amor, atraer. Entonces, obviamente, dependiendo del alma, digamos que esto es un principio para nosotros muy importante. Lazos es, en nuestro apostolado, atractivo, llamativo, motivador. Tienes un proceso de liberación, te vamos a ayudar, pero tienes que enamorarte. Esto es una conquista, esto es una batalla preciosa, va a pulir tu alma, en fin. Y no una agresividad que alguna vez en el Congreso de Exorcistas llegó un cardenal allá a hablar fuerte, a decir una cosa muy triste. Decía, hay exorcistas que hacen esto como si fuera algo mal pago, pues. Dureza, violencia, y si le llega a una persona que no está endemoniada, entonces para afuera, perdiendo el espíritu de evangelizar al que no esté endemoniado, aunque el que no tenga un problema demoníaco. Entonces a nosotros no se nos puede meter esto, porque siempre hemos visto un muy buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y también de nuestro fundador, de ser muy amoroso, de acoger con cariño, de escuchar, de intentar comprender, de intentar dar la oportunidad a la persona de equivocarse y todo esto, pero de ser también radicales y exigentes. Y en eso yo creo que hay que tener una buena experiencia, como dice San Juan de la Cruz. En eso hay que irla midiendo y aprendiendo de Dios, del Evangelio, de la lección y de la práctica del apostolado que realizamos. San Francisco de Sales llama a esta misión de guiar a otros el consejo de los consejos. Dice en Introducción a la vida devota. Hacemos el apostolado de el consejo de los consejos. San Gregorio Magno lo llama el arte de las artes. Qué lindo. San Gregorio Magno, el arte de las artes. O sea, lo que nosotros hacemos, y eso yo creo que en toda esta primera parte nos tiene que quedar muy claro, es algo muy grande para Dios. Y creo que Giovanni era el que nos compartía la ocasión anterior. Una persona le decía a él, usted está viendo lo que es esto, o sea, yo me estoy tomando lo suyo como palabra de Dios, cada indicación que me das, esto es así de delicado. Es un compromiso muy tremendo donde no podemos dar consejos apresurados. Entonces repito las frases. San Francisco de Sales, consejo de los santos, es el consejo de los, perdón, dice, esta misión es el consejo de los consejos. O sea, el gran consejo es la consejería espiritual. ¿Qué le puedo recomendar yo a un misionero que está en una situación compleja? El consejo de los consejos. Pide acompañamiento. Busque ayuda. Hable. San Gregorio Magno lo llama el arte de las artes.
y con justa razón, es el arte de santificar. Nosotros en un proceso de sanación y liberación, lo que hacemos es quitar lo que la persona, no, donde la persona no es capaz de amar, para que pueda amar. Eso es lo más importante. O si el demonio está haciendo la escalita donde la persona tiene que montarse para poder amar, pues hombre, le enseñamos a amar en esas circunstancias. Ese apostolado, lo lindo de la sanación y la liberación, no es uno ver el show del demonio cuando se va, lo magnífico que se siente para uno orarle a una persona que tenía un proceso terrible y ya no tiene nada. Lo magnífico de esto es cuánto esa persona aprendió a amar en el proceso que tú le hiciste. Por eso San Gregorio lo llamará el arte de las artes. Le enseñaste a amar. Grandioso. No importa si se haya liberado o no. Hiciste un arte gigante. Enseñar a un alma a amar es lo más precioso que le pudiste dar. Muy bien. Algo para lo que se requiere una particular prudencia y delicadeza espiritual. Miren, de esto ya hemos hablado un poco. Delicadeza espiritual. Nos debemos ser delicados y prudentes para aconsejar, delicados para recibir a la persona, delicados para decir incluso lo fuerte. También hay que tener delicadeza para decirle a una persona fuerte. No es lo mismo yo decirle a una persona, y obviamente esto no se trata de que aprendamos un lenguaje flexibilizado, sino que aprendamos en todo, la manera, la mirada, etcétera. No es lo mismo yo decir, Lady Noreña, qué soberbia la tuya. Yo decirle, Lady, nos está faltando humildad. Eso es delicadeza y eso lo hemos aprendido de Lazos, de Rodri. Rodri siempre dice, nosotros los pecadores, cuando predicamos debemos predicar así. Nosotros que nos equivocamos haciendo este apostolado, nosotros que somos impacientes, nosotros que somos los soberbios, de alguna manera hay que ser delicados en eso porque uno va a mostrarle a una persona las actitudes de soberbia y hace mucho énfasis, pues lo que va a hacer es reventar a la persona, no motivarla y llevarla a la humildad, que es el fin que queremos alcanzar. Delicadeza. Se trata de un médico clásico que no ha perdido nada su valor. Esto en la historia de la iglesia, somos médicos espirituales, eso no pierde para nada el valor. También urgía el Papa Juan Pablo II a redescubrir esta práctica con la que se puede prestar un gran bien a las almas y a la iglesia entera. Entonces dice Juan Pablo II, a ver qué es lo que dice. Lo escribe en Pastores Davo Vobis. Esto es una exhortación apostólica dirigida a los sacerdotes, especialmente en el tema de la dirección espiritual. Es necesario, señala el Papa, redescubrir la gran tradición de acompañamiento espiritual individual. Miren esto tan lindo, hasta pues aquí tenemos que tomar, por eso les pido que tomemos nota, elementos doctrinales. Juan Pablo II, exhortación apostólica, Pastores Davo con B, Vobis con V y con B. Pastores Davo Vobis. Es necesario, señala el Papa, redescubrir la gran tradición del acompañamiento espiritual individual, que ha dado siempre tantos y tan preciosos frutos en la vida de la iglesia. Numeral 40 dice esto. Y a continuación indica cómo esta práctica espiritual podrá en determinadas ocasiones recibir otras ayudas, pero nunca ser sustituida. Pues esto se puede uno ayudar a la persona de otros medios, pero no sustituir el acompañamiento. Más en el ministerio, pues obviamente aquí que nosotros ejercemos. María Auxiliadora, ¿qué se puede sustituir? El taller. Ahorita podríamos darlo virtual, sí, pero no podemos sustituir el acompañamiento. Así sea virtual, toca darlo. Así no diéramos taller, toca atender a las personas. Esto es la clave. Miren que la iglesia nos lo enseña así. Lo esencial de nuestro apostolado es el acompañamiento espiritual individual, así lo llama Juan Pablo II. En el mismo lugar, en el numeral 81, citando al cardenal Montini, futuro Pablo VI, pone de manifiesto algunos frutos de esta práctica ejercida desde siempre en la iglesia. El acompañamiento espiritual tiene una función hermosísima y podría decirse indispensable para la educación moral y espiritual de la juventud. Y lo está poniendo principalmente en los jóvenes.
que quiere interpretar y seguir con absoluta lealtad la vocación, sea cual fuese. Entonces, mire, esto también para nosotros. Queremos crecer en la vocación que Dios nos pide, nos pedirá, nos está pidiendo, o ya tenemos. Muy bien, el acompañamiento espiritual es una educación indispensable para nosotros. De la propia vida, esta conserva siempre una importancia beneficiosa en todas las edades de la vida. O sea, no solo para los jóvenes, remarca la importancia del acompañamiento para los jóvenes, pero es importante en todas las edades de la vida. Cuando junto a la luz y a la claridad de un consejo piadoso y prudente, se busca la revisión de la propia rectitud, el aliento para el cumplimiento generoso de los propios deberes. Miren esto importante que dice Juan Pablo II, que hay puntos importantes: redescubrir la vocación, guiarnos en ella, formación, educación moral, educación espiritual, nos ayuda a educarnos. Entonces, por eso nosotros le decimos a la persona, hombre, haga un horario de oración, haga disciplina espiritual, qué días va a ser mortificación, cómo se va a mortificar, hagamos un cronograma, eso es importante a la hora de acompañar almas, cómo reparte su tiempo en el día para orar, eso es educación espiritual. Trate de orar en la mañana, enseñar a la persona estas prácticas. Educación moral, enseñar la práctica de la confesión y hacerla bien, un buen examen de conciencia, tener una conciencia cierta, verdadera y recta, que es la conciencia que la moral nos enseña, que es la correcta, esas tres características. Miren, otro tema que habla acá, la revisión de la propia rectitud. Miren lo que está diciendo esto tan teso. Nosotros, al pedir acompañamiento espiritual o al darlo, la persona que lo recibe lo que está buscando es algo recto. Esto rectifica la intención. O sea, si yo estoy haciendo algo que no es, necesito a alguien que me lo diga. Yo les pongo con sinceridad, esta es la situación de mi matrimonio, de mi noviazgo, de mi trabajo, de mi vida de oración, y eso es rectitud, está diciendo Juan Pablo II. Entonces el acompañamiento da rectitud, aliento para cumplir los deberes. Nosotros también debemos alentar. Mucho cuidado con esto, a ver, porque es que el tema del acompañamiento, del cumplimiento de los deberes es esencial. Y a veces, al inicio, con conversiones, cuando estamos muy inmaduros en ellas, uno podría buscar refugiar su incompetencia laboral, académica, etcétera, de que no ha sido capaz de trabajar en la vida espiritual y no querer trabajar por esto. Hay que nosotros educar a las personas e incentivarlas a estudiar, a trabajar, a ser cristianos integrales, que eso se cumpla bien. Incluso por eso de nuestro reglamento en alguna parte habla de que los que son pues como directores de localidad, algo así, deberían revisar hasta las notas de los estudiantes de su localidad, algo así dice por ahí con el reglamento. Yo me acuerdo que eso en Lazos se ha perdido la práctica, por eso se ha hecho. Entonces, pues no sé por aquí quién sea estudiante de universidad para que me vaya mandando al WhatsApp las notas, por favor, ya que vamos terminando un periodo de clase. Bueno, muy bien. Eso es broma, ¿no? Pero obviamente, si uno le llega todo esto, uno le dice, hombre, vea, esta persona está trabajando mal, uno debería intervenir, la persona que uno le hace acompañamiento y enseñarla a trabajar bien. Andreita se rió por ahí, ¿será que va mal? Dios mío bendito. Ojo que una vez me tocó ver a Rodri que le quitó la camiseta a un misionero porque iba perdiendo como 5 materias y le quitó la camiseta. Eso fue tremendo. Entonces, Andreita, cuidado. Todavía te queda tiempo para recuperarte. Bueno, sigue diciendo Juan Pablo II. Esto es medio pedagógico y psicológico de grave responsabilidad. Oigan esto es para nosotros. Medio pedagógico se refiere a enseñar y psicológico de grave responsabilidad en quien la ejerce. O sea, muchachos, si nosotros no hacemos esto bien y por negligencia, obviamente somos laicos y estamos haciendo una tarea compleja para la vida laical, pero que nosotros nos incentiva, nos atrae, nos emociona parecernos, tratar de imitar a Cristo en esto de ayudar almas. Requiere esfuerzo en el tiempo, en muchas cosas, en los transportes
para llegar a ayudar a la gente, etcétera, en que la persona a veces no responde bien. Pero ojo con esto, si por negligencia nosotros fallamos en esto de acompañar personas, hombre, hasta nos pueda tocar confesarnos. Que dice, tenemos una grave responsabilidad. Sería grave que por negligencia nosotros dejemos personas por ahí sin su acompañamiento, simplemente por despistados. No, hombre, yo no tengo ya el tiempo de atender tantas personas, por eso nosotros tratamos de tener un orden, para que entonces otro se le asigne ese caso si usted no lo, o yo no lo puedo seguir llevando, y así no caer en esta negligencia de esta grave responsabilidad. Es ejercicio espiritual de humanidad y de confianza en quien la recibe. Muy bien. Sigue diciendo, los mismos santos reclamaron para sí un guía de su vida interior. No se sintieron seguros siguiendo su propio criterio y pidieron luz a otros. Pues como señala San Juan de la Cruz, el que solo quiere estar sin arrimo y guía será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo, que por más fruta que tenga, los viadores se la recogerán y no llegará a sazón. Mira lo que dice él, San Juan de la Cruz. Un alma sola puede dar frutos, sí, pero sola los deja perder. En el fondo esto es lo que quiere decir este dicho de San Juan de la Cruz. Difícilmente saldrá adelante. Por el contrario, el árbol cultivado y guardado, dice San Juan de la Cruz, con los buenos cuidados de su dueño, da la fruta en el tiempo de él que se espera. Y concluye el santo, el alma sola sin maestro es como el carbón que está solo, antes se irá enfriando que encendiendo. Muchachos, esto es fundamental para este tiempo que estamos viviendo. Les pido, no dejemos los casos solos, porque solos quedan como un carbón que se va apagando solito, con el acompañamiento por lo menos se va encendiendo. Dice San Juan de la Cruz. Este ha sido el sentir constante de aquellos que alcanzaron la cima de la santidad. Por otra parte, la dirección espiritual fue una práctica vivida en la Iglesia desde los primeros siglos. El Concilio Vaticano II exhorta a los sacerdotes a que estimen mucho la dirección espiritual. En el documento del Vaticano II llamado Decreto Presbyterum con B y con Y, Presbyterorum Ordinis, numeral 18. Estima mucho la dirección espiritual. Las ayudas que debe prestar el que acompaña en el camino a otros son muy diversas. Unas veces abrirá horizontes, o sea, le dará luz a la persona en cosas que ya no ve. Hay situaciones donde la persona está tan embotada que la solución no es tan compleja, pero cuando uno está metido en un problema, y creo que eso lo vivimos todos cotidianamente, pues uno se enfrasca tanto en el problema que finalmente está tan enfrascado en él que no ve que la solución es a veces hasta sencilla. Pues da horizontes, orientará hacia la formación de un criterio cristiano. O sea, las personas en el acompañamiento no hay que decirles todo, sino que es fundamental formar un criterio recto, darle criterio, donde las personas le digan a uno ahí, por ejemplo, venga, esta película es buena o es mala. ¿Qué deberíamos decir nosotros? Hombre, no, yo no le voy a responder si es buena o mala. El criterio es, para uno verse una película, revísela usted. ¿Por qué? Porque muchas películas más se va a encontrar y no siempre va a tener la oportunidad de preguntarme, venga, me están invitando a un baile, ¿será bueno, será malo? Hombre, Rollo Marín y lo que está en nuestro reglamento es muy sabio, eso viene de Santo Tomás de Aquino, de Rollo Marín. Entonces dice, hombre, ¿qué se baila? ¿Cómo se baila? ¿Dónde se baila? ¿Con quién se baila? Entonces, ¿qué le decimos a la persona? A este baile no vaya, al próximo me vuelve a preguntar. No, le damos criterio, mire con quién va a bailar. Hombre, si usted va para allá y hay puros personas embriagadas, pues no se ponga a bailar. No es una persona prudente para bailar, puede hacer un mal gesto, algo impuro. ¿Qué va a bailar? Reggaetón, evidentemente no. ¿Dónde se va a bailar? En una discoteca, terrible lugar para
para compartir, para bailar, en fin, bueno, y cómo se baila, todo ese tipo de cosas. Lo que hay que dar es formación de criterio, que se manifiesta en el trabajo, en el ambiente familiar, las dificultades ordinarias, para que sus vidas reflejen las maravillas del Señor, en momentos de desaliento, de dificultad, cuando la cuesta parece más empinada. Entonces, miren, muy importante esto. Nosotros, cuando vamos a dar el taller de San José, cuando vamos a acompañar a las personas, especialmente casos que uno ve complejos, es muy importante decirle a estas personas que, que fácilmente van a tender a desanimarse. Hay que decirles, van a tener ataques, van a haber momentos que no vas a querer venir, van a haber momentos donde no vas a querer ser sincero, van a haber momentos donde van a haber trabas para dejarte ayudar, va a haber momentos donde vas a decir, estoy perdiendo mi tiempo. Si uno le advierte todo lo que más pueda a las personas respecto al proceso espiritual cuando les vamos a ayudar, entonces ellos cuando les pase esto van a decir, esto es normal, soy desanimado, esto es normal, no quiero que me hagan acompañamiento, eso es el demonio porque tengo proceso de liberación. Ya me habían dicho que en un proceso de liberación el demonio me pone en contra de la persona que me va a ayudar. Entonces esto que me está pasando es algo totalmente normal que me pase. Bueno. Sigue diciendo. Pero no sé si hasta ahí alguien quiera también aportar algo, ir compartiendo algo de todo esto que está bastante interesante. Bueno, dará una palabra de ánimo y un consejo que le proporcione firmeza. Por eso nosotros siempre al final le damos a las personas tareas. ¿Para qué son las tareas? Para esto que dice el autor, para dar firmeza. Además, se procurará señalar los obstáculos de la vida interior. Miren que esto es un tema importante. Yo creo que esto es como un subtítulo que debemos poner en lo que hemos visto hoy. El aprender a prevenir a las personas, o sea, prevenir los males que vienen, o el darles discernimiento espiritual, según el caso. O sea, aquí estamos dando unos ejemplos, pero esto debería aplicar a muchas cosas más. Sobre todo los casos que tienen procesos de liberación, uno tiene que advertirles, hombre, puede que comulgues y esto te dé náuseas, puede que los sacramentales te caigan pesado, pero nosotros decirle a una persona, vean, va a comer con sal exorcizada, aceite y agua, y decirle eso es una cosa frívola totalmente. Es una, aunque bueno, puede uno hacerlo por falta de experiencia, pero hombre, si uno va teniendo experiencia que eso puede generar a la persona, hombre, te puedes enfermar, te puedes indisponer, puede que esto te irrite, pero si eso pasa, quiere decir que el sacramental está haciendo su efecto porque el demonio le está atormentando el sacramental, lo vas a sentir así. Entonces, nosotros tenemos que tener experiencia en esto para transmitirla y prevenir a las personas, prevenirlas en su proceso de liberación, en que van a querer desistir, en que las tentaciones por donde son más fuertes se van a agudizar en muchos momentos, a prevenirlas en que no van a querer escucharnos, se van a ir en contra del que le ayuda, etcétera. Eso pasa en los procesos que hay de liberación, muchísimo. Entonces hay que aprender nosotros a dar en el taller y en los acompañamientos esas precauciones a las personas para que los procesos no sean fallidos, la persona no desista. También hacerlo en la oración. Hay momentos difíciles en la oración donde hay que batallar, hay que enseñar que la oración, miren que hace, ahorita que tocó dar estas espiritualidades ahí improvisadas por el COVID, pues la primera que yo di, que fue por Facebook, ahí medio a la carrera para no dejar a la gente sin nada, yo les hablaba de la oración y una señora puso
entre los comentarios, que me pareció muy lindo, decía, gracias, descansé, porque yo sentía que como no sentía nada, estaba rezando mal, estaba desanimadísima para rezar, porque ya pasé un tiempo donde no siento nada, estoy en una lucha y yo rece y rece y rece, y esto no se me quita, y yo pensando que esto estaba mal, y antes entiendo que lo que está es muy bien que yo rece así. Esto es amor. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que advertirlas. Bueno, consejos que proporcionen firmeza. Además, procurará señalar los obstáculos de la vida interior, de modo que el alma no impida ni estorbe la acción de la gracia. Cuando el alma, perdón, la persona impide o estorba la acción de la gracia, cuando se deja llevar por sus sentimientos, por su concupiscencia, entra ese tema, sobre todo, bueno, en muchos momentos de la vida espiritual, pero especialmente al principio de nuestra vida espiritual, el tema de los consuelos es un gran obstáculo. Cuando uno no se siente consolado, entonces no ora, no hace las prácticas, no asiste a la comunidad. Esto es un peligro durante toda nuestra vida espiritual, pero digamos que en el tiempo que vamos transcurriendo, pues ya deberíamos ir adquiriendo un poco de experiencia y saber que eso es normal que nos pase y nos toca actuar por la razón. Yo sé qué tengo que hacer, yo sé que tengo que rezar, yo sé cómo tengo que orar, yo sé a lo que tengo que asistir, en fin. Además, procurará señalar los obstáculos en la vida interior, indicará los medios más adecuados para crecer en el amor a Dios. Esto yo creo pues que en términos generales es, todos tratamos de hacerlo, le enseñamos a la gente a estar en gracia de Dios, a confesarse. Importante que se los expliquemos bien las razones. Una persona entiende lo que es estar en gracia de Dios, es más difícil que peque. Si a una persona solamente se le dice, no está en gracia de Dios, no está en gracia de Dios para poderle hacer liberación, pues hombre, no es la mejor catequesis, ¿no? Tenemos que explicar muy bien estos elementos para crecer, porque esto es lo fundamental para crecer en el amor a Dios. Corregirá con prudencia las posibles desviaciones que se pueden presentar en el camino. Acompañará en momentos de desconcierto. Pues aquí vamos hablando, en todos estos puntos, advertir. ¿Cómo advertir esto? Cuidado con los sentimientos de la persona, que no se deje llevar por todo esto, los obstáculos para rezar, los obstáculos para dejarse ayudar por el acompañamiento. Estamos haciendo pues un resumen. Cuidado, hay que corregir a la persona. De esto hemos hablado pues ampliamente. Hebreos 12:6, si no estoy mal, 6:12, no recuerdo cuál de las dos, dice que Dios corrige a los que considera sus hijos, a los que no los serán como bastardos. Entonces Dios corrige, nos corrige con amor, nosotros tenemos que corregir con ese mismo amor que Dios corrige. Pues corregirá con prudencia. Muchachos, hay que saber corregir cuando un error se hace con malicia y persistencia, y hay que saber corregir diferente un error que se comete por ignorancia o que a veces también se comete por debilidad. Son tres casos totalmente distintos. Hay que ir diferenciando. En los actos a veces se ve cuando una persona actúa por malicia, cuando actúa por debilidad, cuando quiere persistir voluntariamente en el error o cuando es ignorante. Digamos que cuando es ignorante casi que ni habría que corregir, hay que enseñar principalmente. Acompañará en momentos de desconcierto o de especial dificultad. Cuando nosotros, y ojo con esto, que en esto yo creo que nosotros fallamos mucho en la parte fraterna. Cuando nosotros nos demos cuenta que una persona está pasando por momentos de lucha muy fuertes en su vida, en su proceso, un familiar enfermo, una muerte, muchachos, nosotros como acompañantes, aunque eso no tiene, Yomarulanda dice que es Hebreos 12:6, muchas gracias, Johncito, lo de la corrección de Dios Padre. Decía que cuando una persona está en una dificultad muy grande, aunque no tenga que ver, nosotros hacemos acompañamientos direccionados principalmente a la sanación y la liberación. Lo que pasa es que hay muchas cosas que pueden ver en el ámbito de la vida con la sanación y la liberación. La persona vive en fornicación, eso entra, hay que intervenir el noviazgo,
si es un matrimonio y están en disputas, pues eso va a tener repercusiones, puede ser hasta un efecto del mismo proceso demoníaco, entonces uno le toca meterse, aprender a acompañar matrimonios, o sea, esto implica mucho. Entonces por eso hablamos de tanto, aunque no podemos olvidar que nuestro foco es que la persona se le ayude en su proceso de liberación y sanación, y ahí ya pase a ser misionero, si es misionero que le hagan acompañamiento en su misión o en su consagración o en fin, pero nosotros tenemos que aprender de todo por esto. Entonces, cuando una persona tiene una dificultad muy fuerte, hombre, muchachos, nosotros como buenos acompañantes debemos estar ahí presentes, llamando, ¿cómo vas? ¿Cómo va el duelo con la familia? Vamos a acompañar a esa familia a un rosario, vamos a ir allá a hacer oración, vamos a orar por el familiar enfermo. Eso hace parte del acompañamiento espiritual. Eso no se puede volver una cosa frívola de, venga, solamente las citas en la sede que tenemos para hacer acompañamientos y listo. Hasta ahí es el vínculo que tenemos. No, no, no. La persona a veces necesita esa cercanía, a veces es más evangelizadora que los mismos consejos que hemos dado. ¿Qué persona no agradece una compañía en un velorio más que un consejo que se le ha dado? ¿Qué persona no agradece la compañía en una pérdida, en una dificultad, en una crisis económica? Es lindo cuando la gente dice, hombre, yo quiero mucho al que me hace acompañando porque en los momentos difíciles siempre estuvo ahí. Entonces es importante. Ayudará y animará siempre en la lucha interior, alentará a ser fermento en medio del mundo, allí donde lo ha situado el Señor. Como maestro, y como el maestro, quien dirige las almas, nunca quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que aún humea, sino que fortalece a quien se encuentra débil y encenderá a quien parece que está apagado, sin dar a nadie como irrecuperable. Bueno, aquí llegamos a un punto bien teso. No podemos ver casos irrecuperables. Sería una falta de fe gigante que una persona que nos la envíen, uno sí presume, hombre, esta persona está en un riesgo muy alto, pero nosotros ya tomar actitudes sobre todo, que a veces nos malexpresemos y digamos, no, esta persona no hay cómo cuadrarla, refiriéndonos a que es complejo. Bueno, Lina me pide que lo vuelva a leer, repito, así como el maestro, quien dirige almas, nunca quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que aún humea, Mateo 12:20 lo dice, sino que fortalece a quien se encuentra débil y enciende a quien parece estar apagado y no da a nadie por irrecuperable. Hombre, nosotros tenemos que darle la oportunidad a las personas en la peor circunstancia que parecieran que no se puedan recuperar. Y los acompañamientos nuestros, cuando veamos que una persona no está poniendo de su parte para ser ayudada, ojo con esto, deberíamos de decirle, pongo un ejemplo acá, mira Anita, hombre, yo te estoy poniendo un trabajo que tú no cumples, o quizás no estás siendo honesta porque he descubierto, y tú misma me has dicho que mientes. Así un acompañamiento de estos no va a funcionar. En las prácticas que te pongo a hacer, no las llevas a cabo, tú no estás creyendo en el proceso, vamos a suspenderlo. Pero entonces, ¿en qué yo hago énfasis? Que debemos nosotros ser específicos para no mostrar que son irrecuperables, decirle, cuando tú te quieras tomar esto en serio, me puedes volver a buscar. Siempre podemos dejar esa puerta abierta, ¿me comprenden? Dejar esa puerta abierta, hombre. Yo ahorita no te veo con seriedad, voy a ir ayudando a otras personas. Bueno, no hay que decirle que vamos a ayudar, pero no, obviamente nosotros sabemos que tenemos que dedicarnos a los frutos maduros, a los que quieren trabajar, a los que necesitan. Hay gente que sí quiere, hay gente que no le pone todas las ganas. Esa gente también le sirve que uno le diga, hombre, por ahora no te vamos a ayudar más. Más adelante, si vos le querés poner a esto realmente fuerza, me buscas. Pero ahorita yo veo que no. Sinceramente veo que no lo estás haciendo. Y con eso no le estamos diciendo que es irrecuperable, le estamos diciendo, hombre, no le estás poniendo todo. Cuando se lo quieras poner, te ayudamos. Siempre tratamos de dejar esa puerta abierta. Las personas que de pronto toca sacarlas del taller de San José porque no están asistiendo, hay que decirles lo mismo. Hombre, es que esto así no funciona. O sea, las cosas hay que hacerlas bien.
La universidad no quiere decir que usted asista 5 años, se siente y ya usted por inercia adquirió todo lo que se necesita saber en una rama específica. Usted tiene que aprender, estar atento, ejercitar lo que vivió en clase. Así funciona esto también. Entonces, si usted se sienta aquí y vemos que no funciona, pues como en una universidad hay que decirle, hermano, no, vuelve a empezar. Esto no sirve, repite la materia, le dicen a uno, repite el semestre, en fin. Hay que hacer lo mismo, hombre. Realmente esto no está funcionando. Aquí no se trata de que hagamos 20 y pico de lecciones de un taller, de que nos reunamos 7, 8, 10 veces, sino de que esto te sirva. Y así como va, no te sirve cuando, hombre, puedas tener el tiempo de hacer esto con constancia, pues bienvenido. Por el momento vemos que no. Bueno, ¿quién como Dios? Bueno, muy bien. Vamos adelantando un último pedacito. Angelita, ¿cuadraste el internet o no? Bueno. El cura de Ars, recuerda Benedicto XVI en la carta en que convocó el año sacerdotal en el 2009. Recuerda Benedicto que el cura de Ars se comportaba de manera diferente con cada penitente. Qué cosa tan impresionante esto, escúchenlo. Esto resume casi que lo que vimos la clase anterior. Recuerda Benedicto XVI que el cura de Ars se comportaba de diferente manera con cada penitente. Si alguno manifestaba deseos y actitudes de una vida espiritual más profunda, le mostraba abiertamente las profundidades del amor, explicándole la belleza de vivir unidos a Dios y estar en su presencia. Todo bajo los ojos de Dios, todo con Dios, todo por agradar a Dios. ¡Qué maravilla! Y les enseñaba a orar. Dios mío, concédeme la gracia de amarte tanto cuanto yo sea capaz. Por último, es necesario advertir la posibilidad de que alguien que se sabe poca cosa deba dirigir a otros que se encuentran muy altos en el camino de santidad. Bueno, entonces, aquí hay 2 puntos. 1, miren que el cura de Ars siempre trataba con particularidad a cada penitente. Muchachos, esto lo reconfirma. No hay un método único para ayudar a las almas, ni en sanación, ni en liberación, ni en procesos familiares, ni en santificación, ni en vida interior. Todas las almas somos distintas. Todas las almas necesitamos ayudas muy individualizadas. Puede que lo que nos ha funcionado con una nos funcione con otra, pero no todo el proceso que hemos hecho con una será el mismo que todo el proceso haremos con otra. Puede haber cosas similares, aspectos parecidos, pero nunca iguales. Así lo entendía el cura de Ars. Y otro punto, la posibilidad de que alguien que sabe poco deba dirigir a otros que se encuentran muy altos en el camino de santidad. Si pone los medios espirituales necesarios, no se le debe asustar dirigir a quienes afinan mucho en su trato con Dios y se encuentran ya muy cerca de Él. El Espíritu Santo da luz y son muchas las gracias que se reciben. Entonces, mira, aquí qué está diciendo. También tenemos que ser muy delicados con qué caso se le da a cada misionero, porque no todos estamos en la capacidad de atender a todo el mundo. Por 2 conceptos, un concepto de capacidad y otro concepto de gracia, que quiero que entendamos, eso no está aquí. Pero miren, nosotros no podemos atender a todo el mundo, o hay casos que nosotros tenemos que advertir no ser capaz de ayudar. Uno, porque puede que esté en un proceso espiritual tan grande que uno tiene que decir, yo esto no sé. Necesito una persona que sepa más, que tenga más. Pero ojo, no podemos confundir esto con el miedo. Una cosa es que Dios nos confíe una persona muy buena,
pero que nosotros veamos que podemos dirigir, incluso que uno diga, hombre, me supera en muchísimas cosas, eso no es un problema. Hombre, pues si no, yo no los podría dirigir a ustedes. Entonces hay personas que uno dice, por Dios, pues obviamente hay misioneros que tienen más capacidades en formación, en espiritualidad, en el celo apostólico. Claro, pero eso no impide a que uno sea la persona para dirigirlas. En eso San José nos da un ejemplo de humildad. Es más pequeño, dirigiendo dos almas más grandes que él, a María y a Jesús, y que siempre se sometieron a él. Entonces no es una cosa de miedo, pero sí una cosa de capacidad, de yo decir, hombre, a esta persona le pasan cosas que yo no sé, y yo aquí tengo que preguntar o remitir. Donde yo no conozco, yo ahí sí tengo que decir, no, o pregunto y ayudo al alma, o si ya son cosas muy frecuentes o son varias que no sé, toca decir, no sé, que lo atienda otro. ¿Cierto? Por eso también nosotros hemos puesto un criterio, que cada uno no termina el caso ni escoge qué caso atender, para que este miedo no nos juegue una mala pasada y uno no diga, hombre, ya no voy a atender más este caso porque está muy difícil. Humanamente nos podemos dejar llevar del miedo. Por eso hay que decir, yo voy a terminar este caso y explicarle al misionero que nos tiene a cargo si lo cerramos o no. No vamos a cometer ahí una injusticia de pronto, o lo mismo para remitir la persona. El otro caso que les digo, donde no deberíamos atender a una persona es por la gracia también, donde no estamos capacitados por gracia. Y aquí me explico. Una persona no tiene la gracia de ayudarle a todo el mundo. No hay una persona que tenga la gracia de Cristo de ayudarle a todas las almas. Nosotros no somos redentores en esto, no somos el redentor y no podemos darnos de salvar a todo el mundo. Además, que puede que Dios le dé la gracia a Lady de ayudarle a un caso y yo no tenga esa gracia de ayudarle a ese caso, pero habrá otro caso donde Lady no le sea capaz de ayudar y Dios me dé esa gracia a mí. Entonces en eso también hay que medir todo esto por lo que dice el autor. Tenemos que saber que no a todo el mundo estamos nosotros en condiciones de poderle ayudar, a veces porque no tenemos la capacidad, a veces porque Dios no nos ha dado a nosotros la gracia para ayudar, pero mandar a la persona a la que sí tendrá la gracia de ayudarle a este. Bueno, muy bien. Quisiera escucharlos un par de minuticos para que vamos terminando. No sé si hay dudas hasta acá o alguien quiera complementar, porque estoy muy callados hoy todos. En todo este tema tan interesante pues que hemos visto hoy. A ver, muchachos, escucho aportes o algo que les haya llegado significativamente. Pues quitar a mí, no sé si me escuchan bien. Te escuchamos muy bien. Sí. Ok. Bueno, ahora que estaba viendo un poquito pues de las meditaciones que están haciendo por Semana Santa, el misionero nos decía que era muy fundamental saber que la santidad empezaba dejando inicialmente el pecado, pero que ya después era enamorándonos, o sea, la santidad verdadera era enamorarnos de Jesús, que recordáramos, como nos decía Rodri, que era muy importante amar y dejarnos amar, que a Judas le había pasado que él no se había dejado amar de Cristo. Entonces, que eso no nos pasara a nosotros, que recordáramos muy especialmente eso. Y la verdad, también cuando al principio nos decías pues que era muy importante nosotros primero estar muy enamorados de Cristo para enamorar a las almas y saber, él decía, no recuerdo bien la frase de Monseñor Munilla, si es Munilla o Bonilla. Bueno. Monilla. Ok. De Monseñor, que decía que cuando uno no estaba enamorado, no hacía las cosas bien. Entonces, que uno las hacía como
como por hacerlas y que al final se cansaban, que él había misioneros que llevaban 4 o 5 años en la comunidad y que llegaba un momento y les decía, no, es que pues ya estoy cansado, ya no quiero más de lazos, ya no quiero más de todo eso. Entonces él decía, era porque no han estado enamorados. Entonces la verdad, nosotros tenemos que estar muy enamorados de Cristo para poder enamorar a las almas y que esto no sea como hablarles de la castidad y decirles, no, es que tienen que ser castos simplemente porque por cumplir el mandamiento, no. Tenemos que ser castos porque es lo que nos va a llevar a la santidad, es pues castos hasta el matrimonio los que quieran casarse y todo. Bueno, pero, o sea, hablaba de muchas cosas y la verdad me pareció súper impresionante y traerlo aquí también en este momento. Bueno, muy bien. ¿Quién más nos quiere compartir con algo de lo que hemos visto hoy? O agregar algo más. ¿Quién como Dios? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. ¿Aló? Sí, Fanny, te escuchamos bien. Bueno, yo quería compartirles algo. He estado leyendo, pues escuchando el audiolibro de Sor Faustina Kowalska y pues que complementa muy bien como lo que estamos viendo, porque ella sufrió muchísimo por no tener un director espiritual o quien le acompañara como en su proceso, ¿cierto? Entonces Dios, pues Jesús le hacía los acompañamientos él mismo, pero ella a la hora pues como de irse a confesar y de descubrir pues como todas las gracias que Dios le estaba dando, tenía serios problemas con los confesores porque no la entendían, porque eran inexpertos. Entonces incluso hay algo que me parece muy importante. Nosotros como acompañados, pues como personas que necesitamos acompañamiento y también pues como para los que acompañamos. Y es que ella, cuando estaba pues como en serias dificultades con los sacerdotes que la confesaban o quien fuera a ser su director espiritual, porque por las mismas dificultades de que no tenía quien la entendiera, pues ella empezaba a hacer novenas por ellos, empezaba a mortificarse por ellos y ella misma decía, para imprecar las gracias que ellos necesitan para que puedan dirigir mi alma. Entonces me parece muy bonito porque nosotros también debemos hacer eso con quien nos acompaña fraternamente a nosotros y también pues pedirle a los que acompañamos que oren por nosotros, ¿cierto? Para que el Señor también nos dé esa capacidad que cada uno necesita para llevar esas almas. Y también pues llega un momento en el que ya el Señor le concede como el acompañante espiritual, como el director espiritual, y el Señor termina respondiéndole, todas las dudas que tenga, te las voy a contestar por boca del confesor. Entonces ella que venía acostumbrada en muchos años a escuchar directamente la voz de Dios y a decirle, hace esto, hace aquello, pues en este aspecto llega un punto en el que el Señor se hace como a un lado y le dice, todo lo vas a hacer, todo te lo voy a decir a través de él. Incluso cuando le dice, todo lo que faltes, digamos, si faltas a una obediencia, la más mínima que sea, a tu director espiritual, lo harás conmigo. Y si tú no le obedeces a tu director espiritual, entonces te quedarás sola porque yo no te volveré a hablar. Entonces me parece como muy al punto de lo que estamos viendo y muy impresionante también como para que nosotros recemos por quien nos acompaña y pedir como esas gracias de nosotros poder tener la capacidad de guiar estas almas. Y después de Dios. Muy bien. Nadie como María. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, muchachos, entonces vamos terminando. El próximo día que nos vamos a reunir, vamos a empezar a ver, esto ha sido como una breve introducción de la importancia del acompañamiento. Vamos a terminar brevemente de verlo y vamos a empezar a ver las cualidades, un tema muy importante, las cualidades que debe tener un buen acompañante espiritual, es lo que viene. Aquí vamos a empezar a ver la humildad de ser instrumentos de Dios, que el Espíritu Santo es el que nos guía, cómo debemos rechazar alabanzas,
cómo debemos pedirle a Dios luz para aconsejar a una persona, cómo debemos ponernos metas altas. Vamos a empezar a ver también algunos aspectos de estos que hemos visto, pues que nuestra santidad de alguna manera va a ser santidad para las personas que vamos a ayudar. Una vez Rodri le decía a David, hermano, la santidad de los misioneros de tu provincia van a ser lo santo que tú seas. Tú vas a dar la medida. La santidad de los casos que ustedes tienen y que yo tengo, la medida se la vamos a dar en espiritualidad, en enamorarnos de Dios, en todo. Nuestro enamoramiento, nuestra virtud, cómo vivamos. Esto se transmite no de boca en oído, sino de espíritu a espíritu. Entonces vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estos momentos para formarnos. Te damos gracias en medio de todas las dificultades. Señor, podemos crecer, podemos amar, podemos reavivar muchas cosas en nosotros que como misioneros hemos dejado ir perdiendo. Y podemos prepararnos, Señor, para las almas, para este ministerio hermoso que tú has ejercido, ministerio del Espíritu Santo, de humildad, de pureza, de prudencia, de delicadeza, de grave responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a ejercerlo con la espiritualidad de la consagración, dando siempre a la Virgen María, a las almas que se acercan a nosotros, dando siempre espíritu de oración, transmitiendo este carisma de radicalidad y de amor, de devoción a la Virgen, a la Eucaristía, a la obediencia al Papa, a la virtud que nos enseña nuestra comunidad Lazos de Amor Mariano. Danos, Señor, el don de ayudar a las almas. Madre Santísima, enséñanos a tratar a tus hijos. Tú tienes el don por excelencia que te ha dado el Evangelio, de que los corazones se abran cuando tu corazón fue traspasado. Ábrenos los corazones y enséñanos a meter en ellos a tu Hijo Jesús, con la mayor delicadeza, sutileza y amor, la ternura que nosotros hablamos de la consagración, la dulzura angelical. Regálanos esta virtud tuya, mamá, para tratar las almas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchachos, Dios les pague. Me alegra compartir con ustedes. Recuerden también siempre que se metan a todo esto, tengan las camaritas activadas para yo poderlos ver en alguna medida, para que nos veamos. La gracia sea con ustedes. Dios los bendiga. Bueno, sé también Dios lo bendiga. Y con tu espíritu, Dios le pague. Y con Dios te pague, Osquita.